Buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo, autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 110 del ciclo de conferencias de Conocimiento No se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en colaboración con el grupo de investigadores de Science Lab. Damos la cordial bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, el futuro doctor Brian Kawa. A continuación, voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Ingeniero civil, con mención en estructuras, graduado con distinción summa cum laude de la Escuela Politécnica Nacional. Reconocimiento de mejor egresado en su promoción otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Graduado con honores de la maestría de Dirección de Operaciones y Seguridad Industrial en la Universidad de las Américas, UDLA. Magíster en Ciencias de la Ingeniería Civil, con mención en Estructuras de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Debo indicar que fue el mejor egresado de su promoción. Tiene estudios de diplomado superior en estructuras convencionales y sistemas de disipación y aislamiento sísmico desarrollados en el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Acredita certificación como técnico de ensayos de campo del concreto grado 1 del ACI en Estados Unidos y especialidad en gestión BIM. Actualmente es estudiante e investigador de doctorado de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. Quiero indicar también otro aspecto que para mí es muy importante. Yo le he invitado a que sea coeditor de la Revista Internacional de Ingeniería de Estructuras, que ya tenemos 27 años de vida. Es necesario incorporar a gente nueva, con muchas ganas, con muchos deseos de ayudar, que está convencido de lo que hacemos. Bueno, con eso doy paso a nuestro conferencista del día de hoy para que por favor exponga su conferencia, que es muy interesante, muy importante. Ya van a ver. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Realmente para mí es un honor seguir aportando y contribuyendo a la ingeniería en la región, en el país. También gracias por la invitación a ser parte de la revista. Es un gran paso para mí, tanto personal, profesional y académico. Bueno, el día de hoy voy a compartir las funciones de ScienceLab para el análisis y diseño de estructuras, caso de estudio DiaGrid, que es un sistema en base a rejillas de acero. El contenido para el día de hoy vamos a hablar sobre riesgo, sistemas estructurales, topología estructural, el enfoque de la naturaleza, cómo lo presenta, cómo se presenta allí. También vamos a ver el enfoque de estructuración para este sistema, ejercicio en ScienceLab y al final reflexiones y consultas con mucho gusto si las hubiera. Bueno, al finales de diciembre del año anterior, tuve la oportunidad de compartir con un grupo de amigos, de colegas, con el doctor Roberto Aguiar, evaluaciones en Manabí. Y si bien ya ha pasado desde el sismo del 2016 varios años, esta es la condición en la cual todavía se encuentran muchas de las estructuras. Ustedes pueden ver acá una fotografía del grupo de colegas, amigos de Manabí, y fuimos a evaluar este sistema, o fuimos a visitar este conjunto residencial. Ustedes pueden ver que hay mucho daño, tanto en la mampostería. De hecho, la mampostería yo creo que fue uno de los aspectos que salvó del colapso de esta estructura, aunque, claro, con mucho daño. Muchos elementos tipo columnas
terminaron con rótulas plásticas en lugares que no se deseaba esta disipación de energía, como por ejemplo en la cabeza de estos elementos. Había mucha deficiencia en cuanto al sistema constructivo, en cuanto a la cantidad de estribos, al espaciamiento, etcétera, propias de la época. Acá ustedes pueden ver cómo en algunas vigas se veían los estribos o se ven los estribos y están prácticamente sin recubrimiento y en un ambiente agresivo como es el ambiente de la costa. Entonces, esto nos lleva a repensar si estamos realizando las cosas de manera correcta, si nos falta algo para innovar o para incluir en nuestros códigos de diseño y en nuestras prácticas estructurales. Y por eso traemos acá esta conferencia. Y me gustaría empezar con los componentes del riesgo, recordando de que el riesgo es la conjunción de la amenaza o el peligro, es la probabilidad de que haya un fenómeno potencialmente destructivo, la exposición que tiene que ver con el nivel de consecuencias, sean económicas, sociales, ambientales, en un sitio y en una ventana de tiempo, y la vulnerabilidad, que es generalmente a lo que apunta en nuestra profesión, en la parte estructural, los estudios, ¿no? La probabilidad de un grupo de elementos de dañarse o de destruirse cuando están expuestos a una amenaza. Y el riesgo simplemente es cuando convergen, tanto espacial como temporalmente, estos componentes. Si bien hay eventos, por ejemplo, la amenaza, eventos de origen natural o antrópico que no podemos evitar, que va a estar presente prácticamente siempre, lo que sí podemos nosotros intervenir es en este aspecto, en este componente que es la vulnerabilidad. Podemos reducir la vulnerabilidad de nuestras estructuras y con ello reducir automáticamente el riesgo. Los sismos en Ecuador, si nosotros tomamos la información del USGS, por ejemplo, yo he tomado acá desde 1900 en adelante, los sismos, tanto la ubicación espacial como temporal, uno puede ver que prácticamente en todo nuestro país, ya sea en la costa como en la parte de la sierra o inclusive en el oriente, hemos tenido sismos de magnitudes considerables, magnitudes superiores a 7, a distancias cercanas de nuestros centros poblados y con profundidades en algunos de los casos superficiales. Las posibles fuentes de generadoras de sismo en el país, tenemos en la costa la subducción entre la placa oceánica y la placa sudamericana, la placa continental, y estos tienen básicamente dos orígenes, ya sean de interfase en el contacto en la placa a poca profundidad o sea de intraplaca, que si bien están un poco más en la parte continental, también pueden ser devastadores y de hecho en muchos de los casos de la literatura lo marcan así, debido a que están bajo muchas de las ciudades importantes de nuestros países o en las regiones. Y también hay eventos de naturaleza superficial, eventos corticales, que si bien son de magnitudes menores a las magnitudes de los sismos de subducción, debido a la proximidad a las ciudades, a los centros urbanos y también debido a la poca profundidad que suelen tener, también tienen un potencial destructivo importante. Entonces, con esto en mente, el siguiente paso es pensar, la exposición no la podemos parar, siempre las ciudades van a querer crecer, vamos a ir aumentando en cuanto a cantidad de edificios, cantidad de infraestructura, y eso nos deja expuesto a estos fenómenos. Lo que sí podemos nosotros como ingenieros estructurales es tratar de reducir la vulnerabilidad. Y para ello es importante entender los sistemas estructurales, es decir, definir la forma de la estructuración, tanto en términos de dimensiones, de miembros estructurales, cuáles van a ser los elementos que van a resistir ciertas acciones, y también los sistemas de soporte. Y acá hay un manual bastante interesante del FEMA, que si bien la intención es ser un manual para arquitectos, no deja de ser un manual didáctico también para ingenieros, para poder entender pórticos, sistema a través de muros, sistemas duales o combinados y sistemas con arrastramiento. E inclusive en la portada del FEMA, ustedes ya pueden apreciar acá un sistema en base a diagonales, a rejillas.
aunque acá aún se mantienen los elementos verticales como son las columnas y elementos horizontales como son vigas. Y básicamente los sistemas estructurales los podemos clasificar o los podemos agrupar en sistemas flexibles. Allí muchas de las veces están los pórticos, en sistemas rígidos, que son sistemas en base a muros o sistema en base a arrastramientos, diagonales de acero, inclusive diagonales de concreto, etcétera, y sistemas con dispositivos de control. Y estos hemos hablado bastante ya en el ciclo de conferencias, el conocimiento no se detiene, sobre tanto aislamiento o sistemas de disipación de energía, como por ejemplo los TADAS, los SLB o las barras de pandeo restringido. Y hoy vengo a presentarles nuevos sistemas estructurales. Sin embargo, recordemos, estos sistemas estructurales a través de pórticos, que son los que generalmente más se utilizan en Ecuador, tienen ciertos mecanismos de disipación de energía, que implica que se van a deformar lateralmente y la disipación de energía se va a dar principalmente por la formación de rótulas plásticas a través de lo que ustedes pueden ver en imágenes para estructuras de hormigón armado o para estructuras de acero, la fluencia de los elementos. Los mecanismos de disipación de energía deseados son estos. No obstante, cuando uno ve la cantidad de daño que implica esa disipación de energía, uno dice, bueno, algo debemos hacer, algo debemos cambiar para evitar esa cantidad de daños. Sin embargo, toda esta filosofía, aunque implica daño, implica evitar este tipo de mecanismos de falla, que son fallas que comprometen la seguridad de los ocupantes. Y estas son las fallas que se presentaron en la mayoría de los casos en el sismo del 2016. Ahora, en SainCLab, les invito a seguir nuestro blog, saincilab.wordpress.com, en el cual compartimos siempre mucha información, videos, conferencias al respecto. Y una de las conferencias que ya se dio hace un año aproximadamente, miren, el 17 de enero del 2022, tuvimos acá al doctor Patricio Sendoya de Chile, y él nos hablaba sobre un tema interesante, la optimización topológica de estructuras. Y él decía que, bueno, que esto es un tema en auge actualmente en ciertos estudios, en el cual, por ejemplo, para el diseño de estructuras, él lo enfocaba al diseño de estructuras de madera, tanto a cargas laterales como cargas gravitacionales, la intención es buscar la parte óptima del uso de materiales. Entonces, no necesariamente se requieren elementos completos, por ejemplo, muros continuos, todo el panel, sino que cuando se hace topología estructural, cuando se hace este tipo de análisis de optimización, lo que se puede ver es que simplemente se requieren ciertos elementos. En algunas partes los esfuerzos son tan bajos que realmente daría lo mismo si no los colocáramos, por ejemplo, en esta zona de aquí, si dejáramos vacío, y eso llevado a la práctica de ingeniería es simplemente tener estructuras, por ejemplo, en el caso de madera que lo exponía esta persona, de este tipo, que a más de ser estructuras sismoresistentes, de ser estructuras optimizadas para controlar las cargas laterales y gravitacionales impuestas, también son estéticamente agradables. Entonces, tiene muchas ventajas emplear este tipo de optimización. Y simplemente, para recordar un poco de qué se trata la topología estructural, lo que hacemos es tener en cuenta acá el camino de las cargas. Por ejemplo, acá tenemos una viga que tiene estas condiciones de borde, estos, digamos, apoyos tipo rodillo que le permiten desplazarse verticalmente, y que esta viga va a estar sujeta en estos dos apoyos fijos que están acá. Si tenemos nosotros una carga uniformemente distribuida aplicada a la viga, para poder controlar estas cargas, los esfuerzos internos que se presentan en el elemento van a estar definidos, como ustedes lo pueden ver, por esta zona
que tiene un color más amarillo, diferente de los colores azules. Los colores azules es prácticamente sin esfuerzo y diferente a ello es que va a tener un nivel de esfuerzo superior. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el análisis de elementos finitos, lo que nosotros podemos comprobar es que hay muchas zonas que no necesitan tener un material, en los cuales podemos nosotros allí aprovechar este tipo de análisis y simplemente proponer una estructura en base a, por ejemplo, elementos de acero que logren controlar estas cargas impuestas, llevar esas cargas a los sitios de apoyo y optimizar lo mayormente posible el material. Entonces, en este sentido, la naturaleza nos presenta acá muchas lecciones de cómo la naturaleza es sabia, cómo ella permite transportar las cargas de las ramas, de las hojas, de los frutos, a, al suelo, al terreno. Y la naturaleza lo hace a través de ir ramificando, ir cambiando la sección de las ramas y llegar a un tronco de mayor sección. Y eso ya en muchas estructuras a nivel mundial se ha ido empleando, fijarnos cómo hace la naturaleza para trasladar las cargas o para llevar las cargas a cierto punto y copiar ese tipo de características. Igual, en nuestra estructura ósea pasa exactamente lo mismo. O sea, nuestros huesos no son materiales continuos, no son sólidos, como en este caso, sino más bien la naturaleza ha ido haciendo un proceso de optimización y nos ha dado una estructura que nos permite soportar las cargas, nos permite generar todas las actividades, caminar, correr, nadar, etcétera, a través de la optimización del material. Y por ello, nuestra estructura es más similar a lo que se presenta acá en imagen. E inclusive, si uno puede ver un corte de un hueso humano, uno se va a dar cuenta de que el anillo perimetral es un anillo rígido y prácticamente es vacío en el interior. Entonces, si nosotros llevamos a la práctica de ingeniería todo este tipo de concepto, ya se lo ha estado haciendo en estructuras de gran altura, donde optimizar materiales, la base para los diseños y los planteamientos estructurales. Y la idea es las cargas laterales, ya sean por sismo o por viento, poderlas controlar con deformaciones pequeñas y llevarlas a la cimentación, llevarlo a el nivel de desplante. Y eso es lo que se emplea particularmente en edificios de gran altura. Un exoesqueleto, una exoarmadura exterior que permita controlar estas acciones externas. Nuevamente, hay mucho interés a través de estudiar estas teorías o estas optimizaciones con topología estructural. Y eso es partir de un elemento sólido, aplicar unas condiciones de apoyo, unas condiciones de borde, aplicar unas condiciones de carga, por ejemplo, carga lateral, si es viento o sismo, y poder definir los patrones óptimos del sistema resistente ante esas acciones. Y luego plasmar eso en términos de ingeniería, en términos prácticos. Esta es una idea que viene ya desde más de 100 años. En realidad, la desarrolló un ingeniero ruso, Vladimir Shvalkov, en el cual, debido al tiempo en el que estaba viviendo, a la escasez de acero y a la necesidad de construir cierta infraestructura, se trató de optimizar y él plantea sistemas estructurales de gran altura en base a rejillas rígidas. Las primeras pruebas con éxito fueron, por ejemplo, torres de telecomunicación. A nosotros actualmente nos parece una idea bastante lógica en muchos de los casos, pero para la época en la que se estaba viviendo era totalmente un desafío. E inclusive la forma de modular, por ejemplo, esta torre, denominada la Torre Eiffel rusa, es a través de un sistema de izaje tipo telescopio. Los anillos más pequeños son ensamblados en superficie, en la parte en suelo firme, y luego izados, anclados, y se van conectando cada anillo a diferente nivel, a diferente altura. Esto permitió tener estructuras 30%
menor peso que otras que se habían hecho en la época. Y bien, esta idea fue evolucionando hasta actualmente tener sistemas estructurales innovadores a base de grillas diagonales como son el sistema Diagred. Hay sistemas muy conocidos como los pórticos a momento, como los pórticos con arrostramientos concéntricos, donde las diagonales convergen a un mismo punto, o arrostramientos excéntricos, donde las diagonales tal vez no llegan a converger y dejan ciertos elementos de enlace denominados elementos link. O pórticos con disipadores de energía, ya sean disipadores como elementos verticales, como son los disipadores TADAS o los disipadores SLB, o con disipadores de barras de pandeo restringido, donde la diagonal en sí ya tiene un mecanismo de disipación de energía, tiene una patente, tiene un diseño, una fabricación propia para poder generar ese tipo de mecanismos de disipación. En acero también existen sistemas en base a paneles metálicos. No paneles con muros de hormigón, sino paneles con láminas de acero de espesores considerables. Ahora, en este ciclo de conferencias, y si ustedes están interesados en obtener más información al respecto, ya hemos trabajado personalmente, yo he compartido algunas de las investigaciones que hemos desarrollado para pórticos a momento, para pórticos con arrostramientos concéntricos, excéntricos y con disipadores, sean los SLB, los TADAS y las barras de pandeo restringido. El doctor Telmo Sánchez dio una conferencia acá también hace algún tiempo y nos comentó sobre un caso práctico, un caso real, tanto de análisis, diseño como construcción en Ecuador, de estructuras con muros de acero. Y también nos compartió toda la parte teórica y el fundamento estructural que está detrás. Entonces, el día de hoy lo que voy a hacer es compartirles un poco al respecto del sistema de rejilla diagonal o de grilla diagonal. Para poder entender este sistema es importante partir de las consideraciones normativas. La actual norma de la Ecuatoriana de la Construcción en su capítulo de estructuras de acero plantea de que las cargas deben ser resistidas a través de un sistema destinado como pórticos resistentes a momentos o como pórticos que tomen las cargas externas laterales, sean viento o sean sismo. En nuestro caso tenemos mucho interés por el sismo, y también un sistema que permita controlar la acción de cargas gravitacionales. Y este gráfico está dentro del capítulo de acero, tal cual está allí, y si ustedes se dan cuenta, es una estructuración bastante singular, en el cual las conexiones a momento y los pórticos resistentes a cargas laterales son los pórticos que se encuentran en la periferia. Y claro, en la norma ecuatoriana hace referencia a pórticos a momento y uno lo entiende a columnas y vigas porque esa es la práctica constructiva habitual. Eso es lo que nosotros podemos ver en el campo día a día. Y claro, nos dice que hay un sistema interior que únicamente va a ser encargado de controlar las cargas gravitacionales. Esto nos habla ya la norma. Y es una configuración muy típica de, por ejemplo, Estados Unidos, donde en la periferia se colocan pórticos que resisten estas cargas laterales, que tienen secciones de columnas y secciones de vigas mucho más robustas, mucho más grandes, con detallamientos en conexiones y control de calidad especializado, y otros pórticos que simplemente son los pórticos encargados de resistir cargas gravitacionales, y generalmente las dimensiones y el nivel de detallamiento en cuanto a conexiones, en cuanto a control de calidad, es mucho menor por la facilidad respecto a los pórticos resistentes de cargas laterales. Entonces, todo esto ya está bastante estudiado, ya se hace en la práctica de ingeniería, tanto en nuestro país como en países como, por ejemplo, Estados Unidos. Y claro, la forma de analizar este tipo de pórticos es indicar, por ejemplo, para este caso particular, si hacemos el análisis en sentido X,
si los pórticos resistentes a cargas laterales son los pórticos perimetrales, esos son los pórticos que nosotros debemos asignar la masa de la edificación que debe controlar respecto a la carga lateral. Por ejemplo, el sismo generalmente es un porcentaje de la carga sísmica reactiva. Entonces, esta carga sísmica reactiva depende de la masa. Y para su diseño y para su análisis, nosotros tenemos que incluir eso a través de unas columnas fantasmas o unas landing column que hace de cuenta para tener en cuenta todo lo que es la masa adicional. Y las cargas gravitacionales propias del área tributaria de ese pórtico es simplemente el área colaborante para cargas gravitacionales en ese nivel, a ese nivel de pórtico. Entonces, la única diferencia actualmente con nuestro sistema que vamos a presentar es que ya no vamos a tener columnas y vigas, sino que todo el sistema resistente de cargas laterales van a ser a través de diagonales. Y esto ya ha sido también bastante, digamos, investigado, o se ha empezado más bien a investigar en México. En la UAM hay varios investigadores de los cuales ya han hablado sobre el sistema de Agrede. Yo les recomiendo, por ejemplo, el canal de YouTube del doctor Amador Terán, que tiene algunos videos del curso de diseño sismoresistente y tiene algunas ideas bastante interesantes en cuanto a estrategias innovadoras para el diseño sísmico de estructuras. También el doctor Edgar Tapia, de la misma Universidad de la UAM, ya se ha hecho algunas tesis, de lo que he podido constatar, algunos artículos sobre este tipo de sistemas estructurales aplicados a casos de edificios de gran altura para México. Y todo esto no es algo nuevo. Se parecería cuando uno dice sistemas innovadores, cuando uno dice resiliencia, que estamos hablando del año 2022, 2023. No obstante, estas ideas y la forma en la que yo voy a presentar estas ideas, se habló ya en este libro de Aircraft Engineering de Borsonia y el profesor Bertero en el año 2004. Especialmente en el capítulo 10, es un capítulo que a mí me ha llamado mucho la atención, creo que vale la pena de que todo ingeniero estructural lo lea y lo conozca, en el cual toma ideas del profesor Akira Wada, del profesor Jian Wang y de Vitelmo Bertero, que es bastante reconocido en nuestros países, en nuestra región, ¿no? Yo voy a hacer al principio de esta conferencia un resumen en base a mi entendimiento de lo que estas tres personas o en estos tres documentos se trata de plasmar. Pero yo les recomiendo de que si quieren tener una visión más amplia, puedan ver en los videos, en especial la sesión 28 del doctor Terán, esta conferencia del sistema de Agrede del doctor Tapia y una lectura del capítulo 10 de este libro que a mí me ha parecido fantástico. En el libro, en el capítulo 10, lo que trata de hacer los profesores mencionados, Akira Wada, es decir, bueno, las estructuras necesitan un control de daño. Y ese control de daño implica controlar la deformación, controlar los desplazamientos laterales en la estructura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de ciertos elementos. Nuestras estructuras las podemos entender a través de resortes. Es decir, tenemos nosotros la rigidez lateral de ciertos elementos y esa rigidez lateral la podemos entender como una rigidez lateral de los pórticos a cargas gravitacionales. Esos son las columnas y las vigas que ustedes ven de color blanco en la parte superior. Eso va a proveer cierta rigidez al sistema. Y el sistema de control que pueden ser, en este caso, en el artículo, en el libro de los profesores Akira Wada, entre otros, ellos manejan mucho el tema de barras de pandeo restringido, que es una tecnología japonesa o que nació en el Japón y que actualmente está tomando mucha fuerza. Entonces,
Estos son los sistemas de disipación de energía o los sistemas de control de daño, si lo queremos ver de otra manera, que son los de color gris. Y esos van a proveer también una rigidez lateral al sistema. Para que funcione adecuadamente esta estructuración, lo que tenemos que tener en cuenta es que la deformación de los pórticos sean iguales a la deformación del sistema de control, sistema de disipación, y sea igual a la deformación de la estructura. Y eso se cumple siempre y cuando tengamos ciertos requerimientos en cuanto al diafragma y también, ya lo vamos a ver, este sistema resistente de cargas gravitacionales, este sistema de columnas y vigas, vamos a tratar de limitar su deriva de entrepiso al 1% para poder, lo que queremos nosotros en realidad es controlar los daños. Entonces, en la actualidad ya hay mucha investigación en el cual nosotros tratamos de ya no solamente diseñar estructuras capaces de resistir sismos frecuentes sin daños, sismos severos con daños en componentes estructurales en ciertos sectores o secciones críticas, sino más bien controlar ese daño, evitar de que se dañen las paredes, evitar de que se dañen las instalaciones, controlar todo el daño en ventanas, y poder ocupar después de un sismo inclusive severo nuestras instalaciones sin ningún inconveniente. Ese es el siguiente paso, a mi entender, de la ingeniería sismo resistente. Entonces, en ese sentido, la mayoría de investigaciones comparan los sistemas tradicionales, que son los sistemas en base a elementos columnas y elementos vigas, con los mecanismos de disipación de energía de viga débil, columna fuerte, daño en las vigas y cuidar las columnas, por sistemas innovadores, entre comillas, sistemas nuevos, como los sistemas Diagrid, ¿no? Que son sistemas en los cuales ya no tenemos nosotros columnas y vigas, sino que únicamente tenemos diagonales, hay unas vigas que son unos anillos perimetrales y ciertos elementos de conexión, y ese es el encargado de resistir las cargas laterales. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de qué pasa con los sistemas convencionales, en los sistemas convencionales, que son sistemas en base a pórticos, uno espera que para sismos pequeños o moderados se mantengan prácticamente elásticos, no haya daño, y que para sismos severos, si haya una incursión inelástica, o sea, esto de aquí implica que algo se dañó, que cambió la rigidez de los elementos, por lo tanto, cambió la rigidez de la estructura, y esto implica que existe daño, y esta es la forma de disipar energía y la forma de trabajar en la actualidad, y lo que en los códigos prescriptivos, la NEG o los códigos americanos, se recomienda. Sin embargo, en los nuevos sistemas y en esta idea innovadora de los profesores de Akira, lo que dicen es, vamos a tratar de controlar el daño. Ahora ya fijémonos no solo en la parte estructural. Y lo que nosotros queremos es que para un sismo pequeño, el sistema de pórticos, el sistema interior, se mantenga elástico. Perfecto. No tenga ningún daño. Y que lo que controle las acciones externas sean la deformación y la rigidez de los sistemas inelásticos o los sistemas de control o de disipación de energía. Y al combinar ambos sistemas resistentes de cargas, lo que tenemos nosotros es un comportamiento de este estilo. Ahora, para sismos severos, con esta misma configuración, lo que se esperaría es que el sistema de pórticos se mantenga elástico y el sistema de disipación de energía incursione en rangos inelásticos, incursione en disipar energía y concentre, digamos, entre comillas, los daños, pero sean daños a niveles ocupacionales. Y para ello se recomiendan derivas del 1%. Derivas del 1% en estructuras tradicionales podría llegar a ser una locura, podría ser o podría pensarse de que el costo va a aumentar drásticamente. Pero en los sistemas innovadores esto se podría lograr. Es básicamente la misma idea presentada anteriormente, dos sistemas para controlar cargas,
y estos dos sistemas van a generar una rigidez equivalente, y esta rigidez equivalente tendrá la capacidad de soportar estas acciones externas, pero concentrando todo el daño en los elementos de disipación o de control. Si lo vemos a través de una curva de capacidad, que es como generalmente lo hacemos en la parte estructural, lo que vamos a tener es el sistema de primario, el sistema de columnas y vigas a cargas gravitacionales, y para un nivel de sismo, de un sismo severo, este sistema debería permanecer prácticamente elástico, y la rigidez, la pendiente de esta curva, de esta recta, es pequeña en comparación a la rigidez que provee el sistema de control. Y ese sistema de control pueden ser barras de paneo restringido, pueden ser diagonales, o en este caso, diagonales del sistema de rejillas de Agrate. La rigidez que aporta en el rango elástico este sistema es mucho más grande, y pasado cierto nivel de desplazamiento, uno esperaría de que los daños se concentren en ese sistema de control. Y la forma de, al superponer ambos sistemas de control, vamos a tener nosotros un mecanismo o un comportamiento de la estructura de este estilo. Pero ya el daño controlado en ciertos elementos. Ahora, el enfoque de estructuración, estos sistemas de rejillas exteriores son simplemente diagonales. Ya no hay columnas, ya no hay vigas, como en los casos tradicionales. Los parámetros que se han estudiado para hacer recomendaciones en cuanto a la optimización es la longitud de la diagonal, es la inclinación de estas diagonales, y es el número de vanos o el número de celdas o de módulos, tanto en sentido X como en sentido Y. De todos esos parámetros, el más estudiado, desde mi criterio, ha sido el ángulo. Este ángulo de inclinación de las diagonales, y ese ángulo de inclinación de las diagonales en múltiples investigaciones se lo acota, por ejemplo, entre 60 y 70 grados. Y eso es lo que va a hacer que tengamos menores desplazamientos laterales en el techo. Acá lo que estamos viendo es una curva de desplazamiento lateral en el techo en función del ángulo de la diagonal. Esto para una estructura de 60 pisos, para una estructura de 42 pisos y para una estructura de 20 pisos. Y como pueden ver ustedes, ese ángulo se reduce a medida que también reducimos a edificaciones de baja o de mediana altura. Lo que se recomendaba acá, tal vez ángulos de 70 grados, para una estructura baja tal vez puede ser un ángulo de 60 grados. 70 grados de estructuras altas, 60 grados de estructuras de menor altura. Ustedes pueden ver que hay mucho interés por aplicar ese sistema estructural a gran altura. ¿Cómo trabaja este sistema estructural? Bueno, si nosotros pensamos en que son los únicos que van a resistir las cargas laterales, algo de la carga gravitacional, debido a su área colaborante, también va a ser transmitido a las diagonales exteriores, como ustedes lo pueden ver acá. Y prácticamente todas las diagonales o todos los elementos van a estar en compresión. Al tener un sismo en este sentido, el sismo va a ser bidireccional, en sentido de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, pero en un instante de tiempo nosotros vamos a tener un momento de volteamiento alrededor de, o en este sentido, y también unas fuerzas laterales en ese sentido. Y estas fuerzas laterales van a ser resistidas únicamente por las diagonales en el sentido de análisis, y el momento de volteamiento lo que va a ejercer son fuerzas de tracción en la parte, digamos, de la base, y fuerzas de compresión al final del elemento, al final, digamos, de toda la estructura. Entonces, todas las diagonales van a estar sometidas a fuerzas axiales, tanto de compresión como de tracción. Y básicamente el sistema va a trabajar como un conjunto de diagonales o un conjunto de triángulos o de módulos de armaduras. Van a trabajar a tracción y compresión.
Entonces, la combinación de todas estas acciones en la estructura van a hacer que las diagonales van a estar sometidas a estas fuerzas externas, a estas solicitaciones, y el problema en realidad no es atracción, ya que el acero, atracción, tiene un comportamiento bastante bueno. El problema es las diagonales en el instante en el que esté sometida a compresión, porque a compresión se puede llegar a dar problemas de pandeo. Es decir, inestabilidad que haga perder su capacidad de resistir cargas. Y nuevamente hay varias recomendaciones para poder estimar la reducción de esas cargas laterales o esas fuerzas laterales, o esas fuerzas, más bien dicho, axiales, en las columnas o diagonales, similar a una columna a compresión. Es un elemento a compresión. Ahora, en la práctica van a haber varias condiciones de apoyo, pero para cada una de estas condiciones de apoyo ya se tiene bastante estudiado la longitud equivalente para poder hacer estas reducciones. Tanto las expresiones y todas estas expresiones, ya sean las expresiones del ISC 360, las expresiones de Rankine, las expresiones de Euler o Euler corregido, ya están bastante bien documentadas. Se tiene que todas estas expresiones son empíricas a través de ensayos de laboratorio. Y lo único que uno puede hacer también es modelarlo a través de elementos finitos. Por ejemplo, si nosotros tenemos estas diagonales con una longitud, acá hay 5 casos. Una longitud de 9 metros, una longitud de 6 metros, una longitud de 3 metros. 3 metros, 6 metros, 9 metros. Con las condiciones de apoyo de empotrado en la base y un apoyo en la parte superior, ¿ya? En función de la longitud de esa diagonal, lo que nosotros vamos a ver acá en esta tabla, 3 metros, 6 metros, 9 metros, es que la capacidad de la estructura ya no va a llegar a la fluencia en los elementos, sino que va a disminuir en función de si son de 9 metros y no hay un arrastramiento lateral correspondiente a esta sección, va a poder actuar a un 40% de su capacidad. La de 6 metros se va a reducir un 12% de su capacidad y la de 3 metros no va a tener, digamos, problemas de pandeo. Primero va a fluir y esa sí va a llegar a la carga de fluencia. Entonces, en elementos muy grandes de muchos módulos de varios pisos, lo que se recomienda es restringir en ciertos niveles, y si nosotros restringimos, por ejemplo, la de 9 metros con 2 apoyos interiores, lo que va a pasar es que el elemento sí se va a poder optimizar, sí se va a poder trabajar al 100%, va a permitir que tenga fluencia. No obstante, si nosotros tenemos la estructura, digamos, o la diagonal de 6 metros y colocamos un apoyo intermedio, también vamos a tener un buen comportamiento ante esa carga axial. Y el efecto de pandeo se va a disminuir o se va a tratar de controlar. ¿Ya? Entonces, hay muchas recomendaciones que nos indican que las columnas internas y las columnas externas deben ser arrostradas a ciertos niveles, que necesitamos tener en cuenta esta longitud de los elementos diagonales para poder proponer una buena estructuración, y también tener en cuenta el comportamiento global, el comportamiento de toda la estructura, Cuando uno trabaja con sistemas duales, como sistemas, por ejemplo, de muros o sistemas con ciertos elementos que son los encargados de resistir la acción lateral, uno tiene que tener ciertos cuidados en cuanto al diseño. Por ejemplo, en este caso, cuando se incluyen muros o cuando se incluyen, por ejemplo, estas diagonales exteriores, uno tiene que diseñar o tener muy en cuenta las fuerzas a las cuales va a diseñar el diafragma de piso. Tratar de mantener diafragmas rígidos de piso para poder tener una distribución adecuada de estas fuerzas axiales. Y todo eso ya se tienen varias recomendaciones en el ACI y también en algunas conferencias, como por ejemplo en los temas de investigación del doctor Mario Rodríguez de México, en el cual uno puede ver que el nivel de fuerzas
tanto con el análisis estático, los análisis dinámicos para el diseño de elementos, es un nivel de fuerzas mucho menor que el que se requiere para el diseño del diafragma. Para el diseño del diafragma, uno tiene que tener en cuenta unas fuerzas mayores para que este elemento se mantenga prácticamente elástico y cumpla su función de distribuir estas fuerzas inerciales a los elementos que van a resistir esas solicitaciones. En ese sentido, estas conexiones de los módulos, que son las diagonales, en varios niveles, que pueden hacer módulos en función de este ángulo en el cual se proponga el diseño, tanto arquitectura como estructura, uno va a tener que arrastrarlos a ciertos niveles, conectarlos a ciertos niveles para evitar esta inestabilidad lateral. E inclusive a unos niveles, por ejemplo, que no necesariamente es un piso en cada piso, sino, por ejemplo, acá hemos visto un módulo de 3 pisos, se pueden colocar vigas perimetrales, anillos perimetrales, que van a unir todo este sistema. Como ustedes lo pueden ver, en estas imágenes hay varias propuestas de sistemas de conexión. Hay unas más elaboradas, unas en base a colocar placas rigidizadoras en ese nudo, digamos, en ese núcleo, otros en cuanto a hacer ensambles externos y tener ciertos elementos de conexión diseñados y testeados en laboratorio. Inclusive estos son temas todavía de estudio, son temas que generan mucho interés para hacer propuestas, y como ustedes ven acá por la escala de la magnitud de estos nudos, miren acá hay una persona. Generalmente esta investigación está orientada a edificaciones de gran altura. Sin embargo, en nuestro país, en Ecuador, puede ser que nosotros necesitemos disminuir la escala de estas pruebas y las podríamos aplicar en edificaciones de baja o mediana altura. Hay mucha investigación que nos indica, ante estas fuerzas laterales, las diagonales van a estar sometidas a compresión y tracción, y es fácil determinar cuáles son las diagonales que van a estar sometidas a fuerzas de compresión y cuáles van a estar sometidas a fuerzas de tracción. Acá básicamente esto genera una especie de apoyo, y todo este sentido, toda esta diagonal va a estar básicamente, o todas estas diagonales en este sentido van a estar básicamente en compresión, y las diagonales en el sentido perpendicular o ortogonal van a estar en tracción. Los nudos interiores van a estar sometidos tanto a fuerzas de tracción como de compresión, pero generalmente los nudos de esquina, por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, van a estar sometidos o bien a fuerzas de tracción o bien a fuerzas de compresión en cada instante de tiempo del sismo, ya que el sismo es bidireccional. Y las mayores tracciones y compresiones se van a presentar en los pisos inferiores, como es evidente. Entonces miren cómo la magnitud de las fuerzas de compresión y de tracción van aumentando hacia el piso. Han habido comparaciones de qué pasa con edificaciones de 8 pisos, pórticos a momento, con arrastramientos en el sistema tradicional, manteniendo las columnas y vigas, y en el sistema Diagrid con diferentes ángulos de la diagonal. 45 grados, 63 grados, 72 grados. Lo que se puede ver es que los periodos se reducen drásticamente respecto a los sistemas con columnas y vigas. Significa que la rigidez aumenta drásticamente y por lo tanto las derivas de piso también van a cambiar en una proporción similar. Prácticamente están a la mitad de las derivas del sistema convencional. Los pesos para los sistemas también, en este caso he dejado solo los de 8 pisos, pero ellos hacen para 15, 30, etcétera. En especial tiene mucho hincapié en estructuras de gran altura, pero miren que para los de 8 pisos, el sistema Diagrid es mucho más eficiente en cuanto a relación de libras por pie cuadrado de acero estructural empleado respecto a los sistemas tradicionales. Y esto genera ya un interés no solo desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista de optimización de material. Este de comportamiento ante cargas laterales para los sistemas de 8 pisos
Los pórticos tradicionales con columnas y vigas tienen este comportamiento cartante basal versus desplazamiento en el tope, y los pórticos con arrostramientos concéntricos tienen este comportamiento que se encuentra en esta zona, y los sistemas de Agrid mejoran dependiendo del ángulo en el cual tienen la orientación de las diagonales. Para sistemas de baja altura que tienen estos elementos cortos o que pueden dejar estos elementos cortos en las vigas, allí hay un punto de generación de rótulas plásticas, el cual debe ser bastante bien estudiado y controlado. Pero básicamente este es el nivel de daño que se presentaría ya para la carga última, una carga mucho mayor que en los sistemas convencionales, y además una deformación, que es lo importante, casi a la mitad de la deformación de los sistemas tradicionales. Esto implica menos daño. Los daños están relacionados con las deformaciones. Entonces, ese sistema para control de daños puede ser una buena opción. Ahora, hay que tener cuidado también porque se pueden presentar en este tipo de sistemas mecanismos de piso blando. Esto ya es un sistema para 15 pisos. Y para evitar este tipo de daños o este tipo de fallas o mecanismos no deseados, se debe tener cambios de secciones de diagonales, tanto en el ancho como en la altura de la estructura, ¿ya? Ahora, generalmente los extremos son los más solicitados, por lo tanto pueden ser secciones más robustas, y los pisos inferiores son los más solicitados, por lo tanto nuevamente allí irían secciones más robustas. Y eso cambiaría gradualmente tanto en altura como en el ancho de los módulos. Acá nuevamente el comportamiento para estructuras de 4, 8, 15 y 30 pisos, y vemos que, por ejemplo, el ángulo tiene una gran importancia para una estructura de 4 pisos. Es mucho más importante el ángulo de la diagonal que para estructuras de gran altura, como por ejemplo el de 30 o 15 pisos, ¿no? No obstante, en todos estos casos, lo que se ve es un control de desplazamiento lateral, y eso implica un control de daño. Hay muchas cosas que tal vez por tiempo no les puedo comentar, pero las preguntas que podían, digamos, venir a través de esta exposición pueden ser: ¿y cuál es el factor R que podemos nosotros emplear para el diseño? ¿O cuál es la ductilidad que se esperaría en este tipo de sistemas? Y nuevamente hay investigaciones que ya se han hecho en esa línea. Por ejemplo, si a ustedes les interesa el sistema de Agrid, es importante ver las investigaciones de Asadi. Ellos hicieron análisis no lineales, tanto estáticos como dinámicos, y lo que ven es que en función de la altura de la edificación, ya sea estructuras de 4, estructuras de 8, estructuras de 15 o de 30 pisos, los valores de R y los valores de sobre resistencia y los otros factores para el diseño sísmico van a cambiar. Acá únicamente he puesto los valores de R calculados con diferentes formulaciones o metodologías, y en conclusión de este artículo nos dice que para estructuras de 8 y 30 plantas se podría recomendar valores de R entre 4 y 5. Y para estructuras de 8 pisos o hasta de 8 pisos, valores de R de 3, 5 y de 4. Sin embargo, otros investigadores se limitan a tener valores de R de 3. Estos valores de R de máximo 3, si bien generan grandes fuerzas laterales que deben ser resistidas por estos sistemas, ellos tienen la capacidad para resistir estas fuerzas laterales y también para el control de desplazamiento. Entonces, por ahí no va a ser, digamos, el inconveniente para aplicar este tipo de sistemas. Nuevamente, cuando aplicamos cargas laterales, estas diagonales van a perder su capacidad, en especial a compresión. A compresión generalmente tienen una capacidad reducida de un 30% de la capacidad crítica de compresión para los siguientes casos de carga cuando ya se dan pandeo. Y a tracción, las diagonales de acero resisten bastante bien, tienen una disipación consistente de energía
y también una disipación considerable de energía, una capacidad de utilidad bastante importante. Y eso es lo que demuestran, por ejemplo, pruebas experimentales que se hacen a cargas axiales de estos elementos. Se debe evitar a toda costa los pandeos, las inestabilidades fuera del plano, tanto globales como locales, por ejemplo. Y alguien podría pensar, y bueno, pongámosle hormigón a estas secciones tipo cajón, a estas diagonales. Y bueno, eso es parte de lo que ya se ha ido haciendo en algunas cosas. Dentro de esta visitas a las edificaciones de Puerto Viejo, a las edificaciones de Manabí, nuevamente acá hay un grupo más grande de colegas que nos acompañaron en esa visita, colegas, amigos, y solamente voy a presentar algunas imágenes de la estructura del GAC de Puerto Viejo, en el cual esta estructura sufrió bastante durante el sismo del 2016. Se plantea un sistema de reforzamiento en función de un exoesqueleto, un sistema de grid, como ustedes pueden ver en la imagen. Esto es el 21 de diciembre del 2022. O sea, a ese nivel es al que está actualmente los trabajos. Aún faltan finalizar. Ustedes pueden ver acá no está todavía colocado el último piso. No somos parte nosotros de ninguno de los que estamos acá de la construcción ni de la consultoría, pero es un caso interesante para mostrarles a continuación. Y algo que ya se ha estado haciendo en Ecuador. Nuevamente, esto del GAP de Puerto Viejo, vemos que tanto en sentido X como en sentido ortogonal, en sentido Y, si lo quieren ver así, el sistema está revestido por unas diagonales externas que son columnas tubulares o son diagonales tubulares rellenas de hormigón. Entonces, internamente tienen hormigón, tienen conectores para poder generar estas secciones compuestas, como nos supieron explicar los constructores que estaban en el sitio. Y este es un esquema tridimensional de cómo es esta estructura. Esta estructura básicamente son pórticos de hormigón armado, columnas y vigas que eran muy flexibles y que sufrieron mucho daño en 2016. La persona que hizo el reforzamiento a esta estructura plantea este exoesqueleto a través de diagonales de acero compuestas, rellenas de hormigón, para generar la nueva estructura en el principio de lo que hemos comentado anteriormente. Las diagonales se asientan sobre unas vigas de cimentación superficiales, se estima 50 centímetros de base, 1,20 m de altura de peralte. Acá hay una placa base y un sistema de conexión. Si ustedes van por Puerto Viejo, podrían inclusive ver dónde están asentadas, las placas base, los pernos, las conexiones y sacar sus propias conclusiones respecto de la construcción. Yo quiero acá mostrarles un par de imágenes. Acá, mis disculpas, se me han ido estas imágenes a la parte superior. Sé qué ha pasado. Pero acá hay una ampliación de cómo convergen en el nudo las diagonales. Cada 2 niveles hay una viga perimetral de acero. Miren que en este nivel no hay una viga perimetral de acero. En el primer nivel, únicamente hay una conexión a través de la losa y la viga de borde de la losa de hormigón existente, donde se tienen ciertos pernos de anclaje. En algunos casos se tenía digamos, una especie de grout, una superficie en la cual tenía ahí un apoyo para estas estructuras externas y a través de soldadura. Eso es lo que se encuentra hecho en este reforzamiento. Nuevamente, no soy parte del reforzamiento, ni de la consultoría, ni de la construcción. Solo compartimos algunas imágenes. Acá tal vez lo puedan ver mejor en esta figura del lado izquierdo. En el primer piso no se tiene una viga perimetral metálica, simplemente hay una conexión respecto a la losa de hormigón armado y cada 2 niveles sí existe una viga perimetral, una viga tipo anillo. Ustedes pueden ver acá aproximadamente cuál es el ángulo de estas diagonales y en las ampliaciones pueden ver que todo es en base a soldadura de los elementos diagonales unos con otros. Tal como está acá, en estas figuras en la parte superior. Entonces,
hacen los cortes respectivos de los perfiles de acero, hacen las soldaduras, generan las conexiones con las vigas de anillos perimetrales y en algunos casos únicamente a través de unas placas de apoyo. Ahora, nosotros en SensiLab nos ha dado curiosidad este sistema estructural. Hemos generado algunas rutinas para poderlas modelar, para poder generar futuras investigaciones. Y yo voy a presentar brevemente estas rutinas. Estas rutinas son bastante sencillas de utilizar. Se las hace en el programa MATLAB a través de rutinas de SensiLab, en el cual se requiere de datos la altura de cada uno de los entrepisos o cada uno de los niveles. En este caso, tenemos nosotros 6 pisos. Vamos a asumir 350 metros de altura para todos los pisos. Pueden ser diferentes alturas de entrepiso. Se lo hace a través de la geometría que tiene o que pudimos observar en cuanto al gap de Portoviejo. Pero, nuevamente, esto no es parte de esa consultoría. Solo fue algo que nos llamó la atención. La separación de vanos. Para ello, lo que hacemos es generamos unas líneas verticales o unos ejes imaginarios en todas las intersecciones. Por ejemplo, en todas las intersecciones, este es un nivel. Aquí llegaría una intersección con la losa. Aquí llegaría una intersección a este otro nivel. Una intersección a este nivel de la losa. Al nivel del nivel 2, la segunda losa. La losa del nivel 1. El apoyo, inclusive la losa del nivel 3, la losa del nivel 1 y la losa del nivel 2. En todos los puntos donde vayan a haber un apoyo entre la planta y la diagonal, se generan ejes imaginarios. Y uno tiene que dar las dimensiones en este vector SB a través de separados por punto y coma de cada uno de el ancho entre ejes, entre esos ejes imaginarios. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta primera diagonal toma en cuenta 2 ejes y la longitud de cada vano es 270 dividido para 2. 270 dividido para 2, punto y coma, 270 dividido para 2. Luego vienen 4 espaciamientos iguales, 7 dividido para 4, 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Y finalmente, 240 metros dividido para 2. Entonces, 240 dividido para 2, 240 dividido para 2. Luego, se debe indicar en qué nivel se tiene conexión los nudos con la losa o con algún nivel de apoyo. Miren que acá está desde la base, nivel 1, primer piso, primera losa, nivel 2, y la última losa, nivel 7. Para el nivel 1, en esta variable, nudo-nivel, se debe dar 0 o 1 al valor de si se encuentra una conexión o no. Miren que aquí no hay ninguna conexión, por lo tanto, en estos puntos van 0, 0, en el punto rojo representa un 1, luego viene 0, 0, 0, 3 veces 0, nuevamente aquí en este punto rojo hay un 1, que es una conexión, 0 y 0. De esta forma se lo hace para el resto de niveles. Si lo hacemos, por ejemplo, para el nivel 2, en el nivel 2 nuevamente, donde no exista apoyo, van 0, donde exista apoyo va 1, 0, 1, 0, aquí hay un apoyo que se va a unir la diagonal con la losa de ese nivel, aquí no hay diagonal, por lo tanto 0, no hay que unir, acá 1, 0. Y así para cada uno de los niveles, desde la planta baja, desde el piso 1 hasta el piso N. Esto se lo hace para ser flexible en cuanto a la geometría de los sistemas de agregado. Luego, uno puede identificar el nivel en el cual uno quiere colocar una viga perimetral, y esta viga perimetral, para este caso, está colocada cada 2 niveles y está colocada en el nivel 3, está colocada en el nivel 5 y está colocada en el nivel 7.
Por lo tanto, en la variable viga-nivel se colocan esos valores para la viga perimetral, para el anillo perimetral. Hay muchas rutinas que no se deben tocar, que ya están programadas y están en el orden que se requieren en el programa, en el ScienceLab. Solamente las he puesto acá para que se den cuenta de que son varias líneas de código de programación. Esas no se tocan, los únicos datos son la separación de pisos, la separación de vanos, el punto de conexión a cada nivel y el nivel donde van a existir vigas o anillos perimetrales. Acá hay algunas rutinas que nos permiten hacer dibujos, sistema estructural, los grados de libertad y el esquema que identifica el número de elemento y el número de nudo. Estos simplemente son rutinas para hacer dibujos. En el análisis sísmico, consideramos que la losa o el piso es rígido, por lo tanto, vamos a tener un grado de libertad en ese sentido de análisis por cada piso. Piso 1, todo el grado de libertad horizontal es 1. Piso 2, todos los grados de libertad en ese nivel son 2. Piso 3, de esa misma forma, hasta el piso 6, que todos los grados de libertad en sentido horizontal son 6. Esto permite modelar el piso rígido. Para las vigas, se requiere incorporar las secciones de los perfiles tipo I, perfiles metálicos, y eso uno lo hace a través de estas rutinas, sección viga columna, perfil tipo 1, este es el D, el peralte, esto es D, este es el espesor TW, el espesor del alma, estos son el ancho de la parte inferior y superior de los patines y los espesores de la parte superior e inferior de los patines. Entonces, en este caso, una IPE 300 definida por un D de 300 milímetros, un espesor del alma de 7.1 milímetros, unos patines de ancho tanto inferior como superior de 150 milímetros y de espesores de esos patines de 10.7 milímetros. Esos perfiles van a ir aplicados desde el elemento 1 hasta el elemento 29. Acá, nuevamente, hay que tener cuidado en ScienceLab, igual para no dejar vacíos, se lo aplica desde el elemento 1, aunque el elemento 1 son diagonales y después se va a dar la información de esas diagonales. Aquí lo importante es mantener el número que contenga las vigas, que son estos anillos perimetrales, dentro de esta numeración. Las diagonales simplemente son lo que yo he marcado de rojo es los datos. El resto son rutinas que no hay que cambiar el orden, ni hay que cambiar ni una letra, ni una coma de la programación. Con más tiempo ustedes lo pueden ir entendiendo y es bastante sencillo. Por ejemplo, para este caso, las diagonales son diagonales en la planta 1 y 2 de 300 por 300 por... De hecho, acá es por 15 y acá es por 10. Y estas diagonales, bueno, sí están en este orden, están correctas, solo está mal, digamos, dos aquí y el color, simplemente. Pero se ingresa el D, el ancho de la diagonal, que sería 300 milímetros, y el espesor, 15 milímetros. 300 milímetros y el espesor, 10 milímetros. Se asigna para ciertos elementos, por ejemplo, la sección tipo 1 se la asigna a los elementos desde el 1 y 7 elementos más hasta el elemento 8, esa sección tipo 1. La sección tipo 2 se le asigna desde el elemento 9 y 15 elementos adicionales para terminar de definir todas las diagonales. El espectro, estos son rutinas de ScienceLab que identifican, por ejemplo, el tipo de suelo, suelo tipo E, zona sísmica 6, que es la costa, región sierra, que es IP1, factor de importancia para la edificación, hemos puesto 1.3, factor de modificación de la respuesta sísmica de 3, y con eso se determinan los espectros elásticos y los espectros reducidos por un factor R.
Ya con esta información, uno puede determinar a través de las propiedades de la rigidez y de la masa, y en este caso específicamente la masa, va a ser la masa de cada uno de los pisos, carga muerta más un porcentaje de la carga viva, se está tomando en cuenta un 25% de la carga viva, y se tiene en cuenta de que el sismo en el sentido X va a ser resistido únicamente por los pórticos laterales, por el pórtico 1 y por el pórtico 2, y por lo tanto la mitad del área o del ancho colaborante del piso va a aportar a esa carga sísmica reactiva, es decir, 20 metros de ancho colaborante. Acá están las cargas para cada uno de los niveles y el porcentaje de carga viva dentro de la carga sísmica reactiva. Más rutinas para el análisis sísmico que no hay que cambiar, ya los datos están definidos solamente a través de la masa, más bien de las cargas en cada uno de los pisos y el porcentaje de carga viva. Y automáticamente el programa calcula los desplazamientos inelásticos, las derivas inelásticas y los cortantes en cada uno de los pisos con un análisis modal y con un análisis estático equivalente, considerando como si fuera una estructura con arrastramientos de acero, con esos coeficientes de la NEC. Como ustedes pueden ver acá, digamos, los desplazamientos son bastante pequeños, el desplazamiento en el tope no llega a superar 10 centímetros, y la deriva de entre piso máxima da en los pisos intermedios y está alrededor de 0.65%, menos del 1% de deriva. Esto implica un control de daño bastante grande en cuanto a la estructura, ¿no? Entonces, esto fue pensado en función de esta estructura de Portoviejo. Se tendría en ese sentido un periodo de aproximadamente 0.6 segundos y con un nivel de derivas bastante menor que lo que se hubiera obtenido solo con vigas y columnas de hormigón. En sentido Y se hace un análisis similar. No voy a presentar nuevamente las rutinas, pero el periodo es 0.34 segundos y la deriva ahora, como tenemos una redundancia mayor en el sentido de las diagonales, está de 0.2%, menor al 1% para sistemas rígidos y un control bastante bueno de control de daños en la estructura. Si nosotros fijamos nuestra atención en las cargas laterales, si nosotros fijamos la atención, no sé si todavía me están escuchando, por favor, ¿alguien me confirma? Sí se le escucha, sí le estoy escuchando. Síganos. Muchas gracias, doctor. Pensé que nos habíamos desconectado, me salió un mensaje, pero bueno. Si nosotros aplicamos las cargas laterales, vemos cómo es la distribución de, hay elementos, los que están en rojos, que están en compresión, y los que están en amarillo están a tracción. Y si colocamos hormigón, bueno, sin hormigón, la rigidez efectiva y el módulo de rigidez efectiva con hormigón, hay una relación de 0.87. Es decir, al tener hormigón, nosotros aumentamos drásticamente la rigidez del sistema. La carga axial también se aumenta al tener hormigón. Estos, por eso nos dan valores menores a 1. Y el momento, si bien estos elementos van a trabajar casi siempre en compresión y tracción, es menor, digamos, la diferencia al aplicar el hormigón respecto al momento, la capacidad de flexión de los elementos con o sin hormigón. Ya hemos hecho algunas conferencias con disipadores de energía, básicamente a mediados del año anterior hicimos una conferencia con los TADAS, SLB, barras de pandeo restringido, y ahí se presentó análisis no lineales, dinámicos, estáticos y la comparación de estos sistemas estructurales. Bueno, yo considero de que cada conferencia tiene algo que aportar y es un paso a construir el conocimiento y también a la seguridad de las estructuras de nuestro país. En este sentido, en una próxima conferencia podremos ya tener resultados no lineales de este tipo de sistemas y poder hacer comprobaciones o comparaciones con otros sistemas estructurales aplicado ya a nuestro medio. Otra tecnología interesante es estas barras, estas diagonales, emplear barras de pandeo restringido, en el cual ya son dispositivos fabricados y patentados con tecnología probada en laboratorio,
para poder controlar las fuerzas laterales. Y eso puede ser también bastante interesante desde el punto de vista de la sismoresistencia. Les recuerdo visitar el blog de sciencelab.wordpress.com y muchas gracias a todos por seguirnos en las redes sociales y también seguirnos lunes a lunes en estas conferencias. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta. Excelente conferencia. Se abre el foro para preguntas. Solo unas 2 preguntas nada más. Por favor, doctor Brian Kawa, revise las preguntas y contéstele usted mismo. Ya. Tenemos una pregunta referente a cómo se podría aplicar este sistema en reforzamientos de estructuras. Bien, ya vimos un caso en el cual se aplicó para un reforzamiento de estructuras. De hecho, es un sistema bastante versátil porque es un sistema exterior. No hay que cambiar paredes internas ni distribución de cuartos, etc. Entonces, se lo podría seguir aplicando en ese mismo sentido. Hay otra pregunta referente a si se encuentra esto descrito en normativa sismoresistente o no. Y bueno, esa, al momento no, ni siquiera normativa americana se encuentra como un sistema sismoresistente dentro del ACE 722 ni del 716. Por eso hay mucha investigación e interés, tanto de la academia, de poder emplear este tipo de sistemas. Aunque ya en edificios de gran altura hay otras consideraciones, van más allá de la norma, se hacen análisis especiales y allí sí se los ha considerado. La verdad es que no tengo conocimiento de si hay otras construcciones en Ecuador, me imagino que lo debe haber. Sería un tema interesante de catalogarlas y identificarlas. Doctor, ya no hay más preguntas. Son todas las preguntas que tenemos en el chat. Muy bien, voy a dar mis palabras. Señores, una conferencia extraordinaria acabamos de recibir. Ha habido la parte investigativa, la parte de estudio, la parte práctica con SEINSILAB. Realmente ustedes vieron la entrada, los que manejan SEINSILAB, que me llevan manejando, dice, esto ya, entrar a las secciones ya vimos, esto ya vimos. La única parte nueva es cómo se genera la estructura. Y usted vio que con el SB y el SB colocándole, como lo hizo muy gráficamente, en qué puntos va topando el SB, el SP, y luego con los ceros y unos. Qué fabuloso, qué sencillo, qué fácil. Realmente estamos en familia. La mayor parte de los estudiantes, de los asistentes son estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, de la maestría, y también una gran mayor parte son estudiantes de la ESPE, alumnos de pregrado de la ESPE. Entonces, sinceramente, Helios, con la próxima clase, cuando ya regresen de su gira, vamos a trabajar todos estos sistemas con diagonales. Con diagonales, excelente conferencia, y este SEINSILAB ayuda a elevar el nivel de conocimientos. La próxima conferencia es la mía, que yo voy a dar sobre análisis no lineal también, pero hecho por mis estudiantes, los ejemplos. Es lo importante. Y van a ver la próxima semana cómo está. No me queda nada más que agradecerle una excelente conferencia. Ustedes difundan de que hay una conferencia muy buena, para que los que tengan interés vayan a los videos que lo tenemos. Acabo de ver al capitán Abraham y me estaba haciendo falta. Digo, ¿dónde está Abraham? Ya le acabo de ver. Muchas gracias, futuro doctor Brian Kawa. Excelente conferencia. Yo estoy feliz de la vida con esta conferencia.
y también contento de ver a los muchachos estudiantes que han seguido con mucha expectativa su conferencia. Muchas gracias, doctor Aguiar, y No, gracias también a todos por su asistencia y por la oportunidad de presentarme en este espacio y de seguir generando rutinas solo como un comentario, gente de la UTM va a seguir esta investigación, están interesados en hacer sus tesis de maestría al respecto y yo les motivo, realmente eso es importante para Manabí y para el país. Que tengan una muy buena noche. Muchas excelente. gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Adiós.